Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hola Javi, ¿cómo estás? Bueno, Lucio, Pochi, Raúl, Carlos Garaventa, que es nuestro próximo docente, alumno de Gustavo González y un admirador de Gustavo, compañero mío en integración regional en la Facultad de Derecho. Bueno, estamos acá en el marco de las jornadas de clase abierta por docentes de la Universidad de Buenos Aires. La mayoría somos todos compañeros de alguna cátedra. La idea es poder hacer estas clases abiertas para divulgar ciudadanía con los diferentes temas que cada uno se especializó, como es el caso del licenciado Gustavo González, que tiene diploma de honor, que es politólogo, que tiene varios posgrados en Derecho Electoral, además de dar clase en diversas universidades. Ha escrito varios libros y ahora supongo que nos vas a hablar un poco del que estás presentando en estos días. Es un gran docente y un gran compañero, así que para mí siempre es un honor dar una clase con él. Así que le agradezco otra vez la presencia. Hoy vamos a hablar del tema de las PASO, que se vienen el 12 de septiembre, así que espero disfruten la clase y, y bueno, te doy la bienvenida, Gustavo. Gracias por estar. Bueno, Vanessa, gracias por la presentación, por todos los que están. La idea es poder compartir un poquitito sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a implementar las PASO y si algunos de esos objetivos se fueron cumpliendo. Así que sí te voy a pedir que me nombres hospedador nuevamente porque no puedo compartir sino pantalla. Igual voy a compartirla dentro de un rato. Así que en principio voy a hacer un pequeño raconto histórico. Lo que tenés que hacer, Vane, es poner en los tres puntitos de arriba mío, decir hacer hospedador, nada más. Soy un as de la tecnología, Gustavo. Eso es todo, perfecto, gracias, Vane. Le decía que, bueno, las PASO fueron pensadas, fueron discutidas durante muchísimo tiempo. De hecho, es casi paralelo a la crisis de los partidos políticos, a la crisis de la representación política. Si bien algunas teorías, algunos teóricos consideran que no hay tal crisis, lo cierto es que a partir de los años 90 se empiezan a plantear algunas disyuntivas en torno al proceso de selección de las candidaturas, porque de eso estamos hablando. Cómo es el proceso de selección de candidaturas que terminan en lo que fue la aprobación de las PASO. Esto, hay diferentes maneras anteriormente a las PASO. Claro, cuídate, no salgas. Bueno, se escuchan algunos. Si pueden mutear todos. Bueno, decía entonces que a partir de la crisis de los partidos políticos, por un lado, desde el plexo constitucional, nombrando a los partidos políticos como órganos fundamentales del sistema democrático y del monopolio de la representación, al mismo tiempo ha habido procesos de discusión en torno a quién eligen esas candidaturas, ¿no? O sea, parte del proceso de debate que se abre en los 90 es quiénes son los idóneos para elegir las candidaturas. Y un poco en esa reflexión en torno a la crisis de los partidos políticos, algunos empiezan a plantear la necesidad de que la ciudadanía tenga algún tipo de incidencia o participación. Allí es cuando en el año 99, cuando asume la alianza, ministro del Interior, Federico Storani, empieza a plantear estas ideas de hacer algo así como internas abiertas. Todavía no se hablaba estrictamente de PASO, pero sí había alguna expresión que ya lo había hecho un partido de izquierda, de hacer unas internas semiabiertas, y se aprueba una ley, que es la 25611, que implementan las primarias, ¿no? Hasta ese momento, los procesos de selección de candidaturas eran de varias maneras, porque obviamente los procesos de selección de candidaturas lo designaban los propios partidos políticos. Algunos, los más democráticos, lo hacían con internas.
Es decir, los afiliados de los partidos políticos decidían internamente quiénes iban a ser el candidato a presidente, a diputados, etcétera, etcétera. Otros lo decidían por convenciones o por asambleas. Es decir, a veces será un tanto más, parece más democrático, suena más democrático, pero a veces no lo eran tanto. Y en los últimos momentos, algunos de los 90 empiezan a plantear las ideas de la interna semiabierta o semicerrada. ¿Qué significa esto? Que puedan participar los afiliados del partido o del frente electoral que se trate, y a su vez grupos independientes. Entonces, allí, esperen que voy a mutear porque Marinibus. ahí está. Bien. Entonces, algunos empiezan a plantear la necesidad de que haya mayor participación. Lo cierto es que esa ley que se aprueba, se termina aprobando en realidad cuando se va de la Rúa, después no se implementó. No solo no se implementó, sino que después se termina derogando en el año 2006 aproximadamente. Luego aparece de algunos años la mesa de diálogo político. ¿Qué fue la mesa de diálogo político? Bueno, fue donde varios partidos políticos y también algunas instituciones, como tiene que ver con instituciones electorales y también con fundaciones y universidades, de las cuales yo formé parte en la mesa del diálogo político del año 2009, se empieza a plantear ahora sí con más firmeza la idea de las PASO. Es decir, de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, plasmadas en la 26571. Allí, digamos, lo que se discutía básicamente era, bueno, uno, que la ciudadanía forme parte del proceso de selección. De esa manera se democratizaba, porque la crítica que se hacía era que las internas partidarias o las asambleas o las convenciones eran un lugar casi oligárquico, donde quien tenía la estructura partidaria terminaba definiendo las candidaturas, y no necesariamente esas candidaturas tenían una legitimidad externa, quizás sí tenían una legitimidad interna dentro del partido, pero quien manejaba la estructura interna de un partido terminaba definiendo las candidaturas. Entonces, para terminar con esa idea de una élite que termine decidiendo el proceso de selección, entonces allí se aprueban las PASO, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Primarias, es decir que, y es así como el dulce de leche y la virome, es un invento bien argentino, no se conoce PASO de la manera que fueron planteadas. Sí hay algunos antecedentes. Santa Fe tenía el sistema de doble proceso de simultáneas, que era la ley de lemas. También el Uruguay lo tenía, pero no existía como tal un proceso de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Bien, primarias, es decir, que lo que se hace es un proceso de selección previa a las elecciones generales. Con eso le incorporamos, por lo menos en el proceso ejecutivo, tres momentos electorales. Es decir, PASO, generales, balotaje. Dos por constitución, una por ley. Esperen que voy a mutear. O si por favor se puedan mutear porque se escucha mucho ruido. Bien, gracias. Entonces, se incorpora esta idea de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Abiertas, porque se necesita que todos los partidos políticos presenten sus precandidaturas y la ciudadanía tenga la posibilidad libremente, siendo independientemente si es afiliado o no de un partido, a partir de estas simultáneas, que el mismo día, en un mismo proceso electoral, se eligen todas las candidaturas
y obligatorias porque lo plantea también nuestra Constitución, que el voto es obligatorio. Bien. Después de la aprobación a nivel nacional, por supuesto que nosotros tenemos 24 jurisdicciones, es decir, son 24 provincias las que tienen o no que adherir, por lo menos en sus legislaciones provinciales, no a nivel nacional. Es decir, hay una ley nacional que previene las PASO, pero después hubo 12 provincias que a su vez incorporaron las PASOs en sus procesos internos de cada una de las provincias. Bien. Por supuesto, allí hubo mucha discusión. ¿Hasta qué punto el Estado se puede meter con los procesos internos de un partido político? Digamos, ¿hasta qué punto tiene la atribución un Estado de obligar a modificar las cartas orgánicas de los partidos políticos para su proceso de selección? Esto fue toda una discusión en la mesa del diálogo político. Lo cierto es que la oleada venía por ese lado, y no solo hay una ley nacional, sino también hay 12 leyes provinciales que incorporan las PASO. Esto traía otros problemas más, que tienen que ver con los calendarios electorales. ¿Por qué? Y bueno, porque ustedes piensen que por ahí una provincia tiene que votar PASO para precandidato a presidente, generales para quien elige presidente, balotaje para elegir efectivamente quién es el presidente. Luego tenés unas PASO para gobernador, unas generales para gobernador y un balotaje para gobernador. Es decir, puede haber algunas provincias que voten 6 veces. Algunos estos lo entienden como un problema, otros lo entienden como un proceso democrático. Algunos lo entienden como gastos económicos y otros lo entienden como un proceso lógico de una democracia. Porque aparte tenemos el régimen federal, por lo tanto, nosotros en la provincia de Buenos Aires ese problema no lo tenemos porque tenemos siempre simultaneidad de elecciones, es decir, votamos en un mismo proceso electoral lo nacional y lo provincial. Pero piensen que en otras provincias se estila, por cuestiones obvias, porque así debería ser el proceso federal, que las candidaturas y las elecciones sean locales también. Y ni hablar aquellas que tenían otras elecciones que son municipales, con lo cual ahí se aumentaba la cantidad de momentos electorales nacionales, provinciales y municipales. Bien, estamos con las PASO, se aprueba en el 2009, se pone a disposición en el 2011. 2011 se incorporan las PASO. ¿Cuál fue la foto del 2011? La foto del 2011 es que de las 10 fórmulas electorales, nadie, ni una, presentó alternativas de PASO competitivas. Entonces ahí empiezan las primeras alarmas. Entonces muchos suponían que, bueno, es la primera experiencia, quizás los partidos políticos, no es que no lo entiendan, porque los partidos políticos, ninguno son tontos y saben lo que significa la incorporación de las PASO y la competencia. Pero lo cierto es que de las 10 fórmulas electorales del 2011, todas presentaron candidaturas únicas. Entonces, primera hipótesis, ¿para qué hacemos las PASO? Si en definitiva son los partidos políticos los que ya previamente te eligieron a quién es el precandidato y al candidato al mismo tiempo. Bien, esto es verdad en la hipótesis general, pero cuando nosotros desdoblamos a nivel subnacional nos encontramos con que ya en el 2011 hubo enormes competencias a nivel subnacional. Cuando hablo a nivel nacional estoy diciendo a nivel provincial y municipal. Incluso hubo algunos municipios que tuvieron, no sé, 10 listas o 7 u 8 listas de un frente electoral o partido político. Con lo cual, esa hipótesis que servía para lo nacional, esa hipótesis que decía que las PASO no... ¿Querés activar video? Que las PASO no tenían incidencia a nivel nacional, no fue cierto a nivel subnacional y a nivel municipal, en donde allí sí hubo muchísima competencia desde el año 2011. Y al mismo tiempo, para ese momento, una novedad muy interesante es que no solo los partidos políticos ya comprendían del todo cómo funcionaban las PASO.
también los electores entendían cómo eran las PASO. De hecho, ha habido muchos corrimientos electorales, después les voy a mostrar algunos de ellos, en donde uno percibía de que había estrategias electorales también por parte de la ciudadanía. En el año 2015 cambió un poquito la situación, porque de las 12 fórmulas electorales que se presentaron, 3 presentaron listas alternativas. Una un poco engañosa, porque Cambiemos, recordemos que presentó a Mauricio Macri por un lado, Sanz por otro, y a Elisa Carrió por el otro, ¿no? Después el Frente Una y el FIT. ¿Por qué digo medio engañoso? Porque en realidad el ganador, que fue Macri, se llevó más del 90% de los votos, con lo cual esa competencia parecía más una ratificación de un liderazgo más que una competencia realmente efectiva. Y esto también ocurrió en muchos lugares. Digamos, en muchos lugares, tanto a nivel de gobernación como a nivel subnacional en muchos municipios, si bien había listas alternativas, había mecanismos, a veces formales, a veces informales, para que los que no formaban parte de la estructura del frente o de un partido, queden un tanto desdibujados. A ver si se entiende esto. Quiero detenerme 2 segundos en este punto. Porque las PASO intentaban, o por lo menos el objetivo de las PASO, era democratizar el proceso de selección. Ahora, ¿quién habilita a PASO? Son las juntas electorales de los frentes o de los partidos políticos. Con lo cual, los partidos políticos y los frentes electorales tienen anticuerpos cuando no quieren que participen unos frentes internos. A ver si se entiende lo que digo. Si no, cualquiera me pregunta sobre este punto porque me parece central. Una cosa es que la competencia sea formalmente posible. Y hay una competencia formalmente posible. Ahora, si vos proscribís candidaturas de manera indirecta por presiones políticas o no le das, por ejemplo, copetes. Supónganse ustedes están organizando la actividad en Vicente López. Y suponete que Vanessa en la próxima elección querés ser candidata a intendente por Vicente López. Entonces vos vas por el frente X, no importa cuál sea, y vos decís, yo me quiero presentar como candidato a intendente. ¿Qué te puede pasar en términos proscriptivos? Uno, que se olviden de que la Junta Electoral te haga alguna acotación por la cual no puedas presentar tu candidatura. B, que se olviden de pasarla a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual a vos te obliga a que vayas a la justicia, pierdas tiempo, etcétera, etcétera. 3, que no te den copete. Entonces, si a vos no te dan copete, es una manera de proscribirte, porque te dejan con una boletita corta como si fueses un partido vecinal, pero estás en un frente más grande. Entonces, y te la dan. Por eso, y por eso, tenés que superar todos esos obstáculos. A, que la Junta Electoral te la presente a la Junta del partido o del frente, te la presente a la Junta Electoral. B, que te la presente a la Junta Electoral y que después te dejen sin copete. C, que se olviden de pasarla. Entonces te obligan a vos a hacer un proceso judicial. Entonces, esto que parecía, no la panacea, porque nadie lo pensó como una panacea, pero sí se lo pensó como una manera de democratizar, a veces los frentes y los partidos políticos tienen anticuerpos para poder matizar las luchas internas de los partidos políticos o de presiones informales, que bueno, eso es lógico de la política. 2019, última elección presidencial, ni una de las candidaturas tuvo candidaturas alternativas. De vuelta se discute para qué sirven las PASO. Bien, la respuesta de por qué sirven las PASO es porque, primero, es una ley, segundo, porque no se pueden modificar las reglas electorales en medio de un proceso electoral, tercero, me parece poco discreto discutir los procesos electorales por el gasto que tienen, porque la democracia nos cuesta económicamente y nos cuesta mucho, pero me parece que ese no debería ser el eje. Y es más, si se quisiera gastar menos en la democracia, tenemos otros mecanismos que no tienen que ver con la implementación o no de PASO, como es la boleta única, que no es el tema de acá. Pero bueno, de vuelta en 2009 parece que retrocedimos en torno de competencias internas o del frente. No así de vuelta, no así a nivel subnacional, donde siempre hay competencia. Tenemos esta foto de las PASO. Entonces, allá 10 años de implementación de las PASO, ¿qué podemos decir sobre ellas? Bueno, hay posiciones a favor y en contra. Aquellos que están a favor es
porque bueno, efectivamente en algunos casos, especialmente en esas esferas subnacionales, provinciales y locales, ha aumentado la oferta electoral. Segundo, a favor de las PASO, han consolidado frentes electorales. Esto no es un tema menor, porque al haber PASO, vos tenés unidad dentro de la diversidad, tenés esa doble dimensión. Si vos tenés un frente con 5 partidos políticos y presentás 5 o 3 candidaturas, lo que te hace es consolidar a ese frente y a su vez lograr identidad, que es un poco lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema uruguayo. El sistema uruguayo durante muchos años mantuvo la ley de lemas, porque efectivamente la ley de lemas, más allá de lo tramposo y de las dificultades que tiene la propia ley de lemas, lo que te hacía es que cada miembro de los frentes, o incluso del Partido Blanco y del Partido Colorado, podía tener disidencias internas en torno a un sujeto frentista. Entonces, lo que se ha hecho las PASO es ordenar frentes. Más allá de que en términos técnicos esos dos frentes hayan cambiado de nombre. Este es un detalle un poco técnico, pero no tiene que escaparnos, porque a la hora de hacer análisis electoral, no es lo mismo que un frente electoral se llame Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o Juntos. No es lo mismo que se llame Frente para Victoria o Frente de Todos, porque si el nombre es distinto, es porque es distinto frente. Entonces, a la hora de hacer un análisis electoral en términos sistémicos, nos es muy difícil, más allá de que uno sabe que el Frente para Victoria es parecido al Frente de Todos, a la hora de hacer un estudio sistémico es muy difícil porque son diferentes formatos. Es diferente nombre, es diferente frente, sin ninguna duda. Y por supuesto que promueve la participación. La ciudadanía ahora no puede decir quiénes son estos candidatos porque lo elige la propia ciudadanía. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Bueno, los argumentos en contra, algunos los esbocé, el tema económico, las autonomías de los partidos políticos en el proceso de selección. El mundo en general, las leyes electorales no se meten demasiado en los partidos políticos porque la vida interna de los partidos políticos la resuelven los propios partidos políticos. Esto es una incidencia realmente bastante fuerte. Quienes formaron parte de ese diálogo político y los decisores políticos de ese 2009 no eran ajenos a esto, pero también entendían que había una necesidad en aquel entonces de meterse en los partidos políticos para intentar relegitimar con relativo éxito. Lo que se discutió muy fuertemente en aquella oportunidad también es la idea del 1,5%. Para pasar de las PASO a las generales se necesita 1,5%. Para cualquier distraído, 1,5 puede parecer muy poco, pero la verdad que en la provincia de Buenos Aires estamos hablando de 300.000 votos. En algunos lugares, a nivel subnacional, estamos hablando de mucha cantidad de votos. Entonces, algunos lo veían como una fórmula proscriptiva. Hago una nota al pie sobre esto porque yo lo he contado, esta anécdota muy interesante para mí. Me acuerdo perfectamente las palabras de Alejandro Tulio, de Aníbal Fernández, diciendo, lo que queremos hacer con este 1,5 es sacar el chiquitaje. No puede ser que tenga tantas ofertas electorales que entres a un cuarto oscuro y haya 35 partidos políticos. Y siempre daban el mismo ejemplo. El Partido Obrero sacan 2 votos. Saquémoslo. ¿Para qué queremos? Si saca el 0,3% de los votos, ¿para qué lo vamos a tener y que después vaya a la general y saque 0,2% de los votos? ¿Qué pasó? A diferencia de lo que decían Aníbal Fernández y Alejandro Tulio, que saben mucho de partidos políticos y de procesos electorales, el Partido Obrero por primera vez tuvo 3 diputados trotskistas. Bien interesante, las ingenierías electorales, como cualquiera que se dedica al derecho, una cosa es lo que uno piensa en el escritorio, sabiendo mucho, no estoy hablando de ingenuos, y otra cosa es lo que pasa en la praxis, porque los actores juegan. A veces los abogados creen que haciendo una ley fijan conductas. A veces las conductas se manejan de manera autónoma a partir de la aprobación de ciertas normas. Con lo cual, bueno, ahí hay... y por otro lado también la figura de los partidos políticos. Hoy, ¿por qué una persona se afiliaría a un partido político? Si puede resolver las
¿Cuál era casi la razón de ser de afiliarse a un partido político? De por lo menos ser parte y ser parte de un proceso, electoral, por ejemplo, un proceso interno. Bueno, ahora no. ¿Para qué se va a afiliar una persona a un partido político si se puede votar en las PASO, siendo de manera independiente? Y por supuesto, puede haber injerencias de un partido mayor sobre un partido menor. Imagínense un intendente que saca el 80% de los votos. Puede elegir las PASO de su partido político y puede armar una lista de un partido opositor y llevar a votar a gente, digamos, a un presidente, un intendente con mucho peso, ¿no? Con mucho peso electoral puede hacer eso. Pero lo podría hacer. Habría injerencia de un partido político por sobre otro. Bien. Les voy a... Vanessa me puso esos subtítulos, así que me adapté a esos subtítulos que tenía que ver con pensar qué pasa con las PASO en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Este es el mapa de cómo se eligen en los procesos electorales internos los partidos políticos. Van a ver que, como les decía, 12 provincias tienen primarias abiertas simultáneas obligatorias, La Pampa solo tiene internas abiertas, que es lo que les decía hoy, que votan los afiliados del frente o del partido y pueden votar independientes, pero no puede haber votos de un partido a otros, no puede haber incidencia de un partido político sobre otro porque no es primaria donde cualquiera puede votar por cualquiera. Bien, la provincia, ¿qué se elige? Porque ahí el subtítulo que me puso Vanessa es, bueno, ¿qué vamos a elegir? Un poco de educación democrática. La provincia de Buenos Aires, a nivel subnacional, se divide en 8 secciones electorales. La verdad es que si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano, cualquiera, y le diría, los apuraría un poco más, les preguntan a muchos militantes si saben cómo se elige un senador o un diputado provincial, y que nombre alguno de casualidad. Es casi un lugar oscuro y negro de la política. No estoy hablando en términos negativos de que es oscuro, de corrupción ni nada por el estilo. Lo que digo es, son lugares donde los senadores y los diputados son totalmente invisibilizados. Si yo les pregunto a muchos de los que están presentes, que están acá porque me parece que les interesa la política, y puedan identificar a algún diputado provincial o un senador provincial, lo más probable es que no sepan. Y tampoco el ciudadano común sabe de dónde salen esos diputados y los senadores. Estos son 8 secciones electorales. De allí salen los diputados y los senadores electorales. La provincia de Buenos Aires es bicameral. Entonces, allí yo siempre digo, bueno, hay 2 cosas para discutir. Primero, el proceso, la forma en la cual están trazadas las secciones electorales, que son totalmente irracionales. Ahora les voy a mostrar quién forma parte de cada uno de ellos, pero esta es la formalidad de la provincia de Buenos Aires. Esta es la realidad de la provincia de Buenos Aires en términos de cantidad de electores. Esto es, fíjense que la sexta, el sur de la provincia, es gigante. Gigante es gigante. Imagínense algo de 500 kilómetros, 600 kilómetros, 700 kilómetros para ir de un municipio a otro. Ustedes están viendo esto, ¿no? Ah, bien. Sin embargo, a la hora de ver la realidad de los votos, esto se modifica. Ustedes, que son de Vicente López, están en la primera sección electoral. Fíjense cómo la primera, de convertirse en algo chiquitito, esta es la primera, ahora se convierte en algo gigante. Este es el mapa de las secciones según los electores. Este es el mapa de las secciones según municipios. ¿Está bien? Entonces, el peso específico, por supuesto que el conurbano bonaerense, la primera y la tercera, se llevan el 70% del electorado. Bien, ¿qué vamos a elegir? En total, 23 senadores provinciales. Recuerden que es bicameral y que elegimos por mitades. 46 diputados, 1097 concejales, 401 consejeros escolares. Todo esto es lo que vamos a votar. El sistema es bicameral, un bicameralismo para mí estúpido, porque los dos cumplen la misma función, los senadores y diputados hacen exactamente lo mismo, duran exactamente los mismos mandatos,
son elegidos por exactamente las mismas secciones. La única diferencia es que cuando ustedes eligen senador, no eligen diputado. Y cuando eligen diputado, no eligen senador. Esa es la única diferencia. Pero la verdad es que ese bicameralismo no guarda ningún tipo de sentido. En la primera sección electoral, la de ustedes, que se dan cuenta lo que es que va desde esta zona oeste, con urbano profundo, ¿no? Es con urbano pesadito, Malvin Argentina, José Cepaz, Merlo, Ituzaingó, ahí está el pueblo, hasta Tigre o Merlo. Toda la primera es el conurbano profundo, Gustavo. ¿Eh? Toda la primera es el conurbano profundo. Bueno, no tanto, fíjate, Navarro no es conurbano profundo, Mercedes tampoco, Suipacha tampoco. Esto es lo que digo, tenés vos municipios con carcasa industrial, municipios rurales, municipios gigantes, municipios pequeños en cantidad de votantes, ¿no? Bien. Y paradójicamente lo que se ve más chiquitito se convierte en más grande. ¿Qué se elige ahí? 8 senadores provinciales de la primera sección electoral. Acá arriba van a encontrar los frentes electorales seccionales que se presentan y cuántos tienen paso competitiva. De vuelta volvemos a la hipótesis central. A nivel nacional podemos decir que no hay paso, pero sí tenés 4 pasos competitivas en la primera sección electoral, de 18 frentes electorales. ¿Suelen ser pocos? Sí, de 18 4 todavía son pocos, pero no estamos en el peor de los mundos posible. No es que no hay ninguno, hay paso, va a haber paso competitivas. Segunda sección electoral, epicentro Pergamino San Pedro. ¿Por qué epicentro? Porque son los más poblados, los que tienen más incidencia en la segunda sección electoral. Se presentan 16 frentes, va a haber 13 pasos. 11 diputados provinciales se van a votar ahora en noviembre. Tercera sección electoral, mi sección. Otra irracionalidad. Convive el continente La Matanza, ¿sí? Con, por supuesto, Almirante Brown, Florencio Varela, Loma de Zamora, Quilmes, Berazategui, con Punta Indio, que acá parece gigante, pero espero que no haya nadie de Punta Indio, pero viven 3 personas. Magdalena, distritos totalmente rurales, Bransen, Lobos, totalmente rural. Es decir, convive de vuelta acá, la urbe, que está alrededor de la capital federal, con municipios que son grandes territorialmente, pero que nada, Lobos no tiene nada que ver con La Matanza, por más que parezca que está bastante cerca uno del otro. Bien, ahí elegimos 18 diputados provinciales, hay 18 frentes electorales y va a haber 3 pasos competitivas. Esta es la cuarta sección electoral, los grandes favorecidos por el sistema electoral. Ahí la vez que se discutió cuántos diputados y senadores, alguien de la cuarta que tenía peso seguramente, porque tiene más cantidad de diputados que los que debería tener por cantidad de habitantes. Bueno, acá el epicentro es Junín, es un municipio cabecera de la cuarta sección electoral. Acá uno puede decir que tiene un poquitito más de orden, son municipios que si bien convive, qué sé yo, Junín con Rivadavia que tiene pocos habitantes, pero básicamente son tierras ricas, donde hay soja, en donde la sociedad rural tiene un peso importante, digamos, son todos los municipios relativamente parecidos. Hay 13 frentes electorales con 3 pasos y van a elegir 7 senadores provinciales. La quinta sección electoral, de vuelta volvemos a una irracionalidad gigante, toda la costa hermosa, que va de epicentro General Pueyrredón, gran municipio en cantidad de habitantes, Mar del Plata, a eso me refiero. Mar del Plata se chupa toda la quinta por la cantidad de habitantes que tiene, pero va desde todos los municipios de la costa hasta pasando por Pila, que es un pequeño municipio, o Monte y Chascomús Lezama, ¿no? O Tandil. Bien,
Estos eligen, hay 20 frentes electorales y hay 4 pasos competitivas, se eligen 5 senadores. Sexta sección electoral, gigante en términos geográficos. Realmente es esto alguna vez se tiene que desdoblar también la sexta sección electoral. Cualquier diputado o senador, por más serio que sea, no puede recorrer todas esas grandes cantidades de dimensiones. Yo contaba en otra charla que fui acá a esta hermosa ciudad, si un día pueden ir, Patagones, es una belleza total. Los maragatos, así es el gentilicio de Patagones, porque había una comunidad de maragatos muy importante. Acá hay 200 kilómetros, el intendente tiene que, solo en un municipio tiene que recorrer 200 kilómetros, Villarino también, la intendenta vivía acá en el sur del municipio, se tenía que recorrer todos los días para la municipalidad 120 kilómetros para ir a su municipio. Y bueno, y acá obviamente el epicentro es Bahía Blanca, que tiene un diario que se llama La Nueva Provincia, así que saquen sus propias conclusiones. Bahía Blanca efectivamente se quería separar de la provincia de Buenos Aires y hacer una nueva provincia, que sea la provincia de Bahía Blanca. 11 diputados elige la sexta, estamos por la séptima, la más chiquitita de todas, que son poquitos municipios, allí Olavarría, Azul, este sí tiene una homogeneidad, también es el centro de la provincia de Buenos Aires, elige 3 senadores. Que cuando vimos la charla de sistemas electorales, vimos que donde hay mayor sub- y sobre representaciones en la séptima sección electoral, porque es la que tiene menos cantidad de electores. Y por último, según la Constitución, La Plata es municipio y a su vez capital, a su vez sección, que es la 8ª sección electoral. 18 frentes electorales, 3 pasos. Hay 6 diputados que se eligen. Y por último, esto de la volatilidad electoral y lo que me decía, bueno, cómo incide las PASO. Cuando empezaron las PASO, y todavía algunos lo repiten, dicen, las PASO son una gran encuesta de las generales. La verdad es que no es así. Digamos, hay muchísimo corrimiento electoral, muchísima volatilidad electoral. Estos trabajos de volatilidad se toman en algunos países donde las elecciones van de 5 años. O sea, ¿qué es la volatilidad electoral? Es la modificación de una elección hacia otra. Hay parámetros internacionales, hay índices internacionales para medir esa volatilidad, pero en general, todo el marco teórico que tenemos es sobre elecciones de años, mínimo 2 años, a veces 4 o 5, porque en algunos países se votan cada 4 años, cada 5 años. Nosotros votamos a 1 mes y medio, las PASO a las generales. Y lo interesante de acá, lo rico de acá, es que hay mucha movilidad electoral. Esto que les decía, hay estrategias de los partidos políticos, pero también estrategias del electorado, ¿sí? Un electorado que vota de una manera y después modifica su voto. Algunos de estos uno puede especular. Como acá tuvieron competencia, algunos votos se fueron para allá. Entonces, como este no tenía competencia, y efectivamente en la primera vez que se inauguró las PASO, de los 125 municipios, 22, el que había ganado las PASO y se consideraba ya intendente, después perdió las generales. Esto pasó, fíjense, Luján, caso típico, 54% de los votos, y después pierde las elecciones de las PASO a las generales. Vicente López tuvo corrimientos electorales, no tan drásticos como los que vimos anteriormente, pero en la elección del 2015 hubo corrimientos del 10%, no es poca cosa, un corrimiento del 10%, un corrimiento del 5%, corrimiento del 8% en el 2019. Es decir, que el PASO, lejos de lo que se piensa, que es una antesala de lo que son las elecciones generales, hay una relativa autonomía. ¿Qué digo? ¿Por qué relativa autonomía? Porque no ha pasado nunca que quien salió... Pero 2 segundos que me está ladrando en Europa. No existió ninguna, que alguien que salió, no sé, último en la elección,
luego ganó la elección, ¿sí? Pero sí, alguien que salió segundo, con mucho margen con respecto al primero, terminó ganando la elección. Y si ustedes se recuerdan a nivel nacional, hoy que les dije que en el 2011 las candidaturas fueron iguales, sin embargo, el que salió cuarto en aquella elección, que fue Hermes Wiener, terminó siendo segundo en la elección general. Otra conclusión, la idea del voto útil es una realidad en las PASO, no siempre. ¿Qué es el voto útil? Voy a mi primer voto, que teóricamente es el voto sincero, y después voy a una segunda instancia de acuerdo a quién salió primero y segundo. La foto del 2011 no me muestra eso. Y a nivel subnacional, en muchos casos tampoco me muestra eso. Es decir, que aquel que salió cuarto puede salir segundo o puede modificar eso. Realmente no ha habido cambios muy drásticos. No es que alguien que salió cuarto terminó ganando la elección, pero sí hay mucha volatilidad electoral con respecto a las PASO. Con lo cual, alguien no se puede dormir en los laureles. Alguien puede ganar bien unas PASO, pero después la película sigue. Las PASO son una foto, pero lo que hay que ver es la película. Y la película termina a las 10 de la noche del 14 de noviembre, cuando se cuenta hasta el último voto. Bueno, como introducción, Vanessa, si te parece bien, y después si damos una ronda de preguntas o lo que digas. Sí. Ahora vamos a abrir para que hagan preguntas. Lo que a mí me gustaría que por ahí echemos un poquito más de luz, principalmente porque hay mucha gente que tiene militancia política partidaria, pero hay otra que no. Por ahí explicarles un poco cómo funciona el tema de los reglamentos internos de las alianzas y el tema de los sistemas electorales que dependen de cada una de los frentes o de los partidos políticos que se presentan. Por ahí echar un poquito de luz en ese asunto y después abrimos a las preguntas, si te parece, Gustavo. Buenísima esa intervención, porque las PASO obligan a que los frentes electorales generen sus propias juntas electorales. Para aquellos que son militantes lo van a entender un poquito más esto técnico. Todos los partidos políticos tienen su junta electoral. Hoy la junta electoral del partido tiene poca significancia. Solamente se ocupa de las afiliaciones básicamente. En cambio, cuando se arma un frente ad hoc en cada elección, tiene que armar una junta electoral. ¿Qué hace esa junta electoral del frente? O sea, el Frente de Todos tiene una junta electoral del Frente de Todos, que puede ser distinta a la junta electoral del peronismo. Juntos, en este caso, tiene una junta electoral que difiere de las juntas electorales de sus partidos políticos. El radicalismo tendrá su junta electoral, el PRO tendrá su junta electoral y la coalición cívica su junta electoral. Pero en función de las PASO y las generales, tienen que construir una junta electoral ad hoc. ¿Qué resuelve esa junta electoral? ¿Cómo se van a presentar las listas? ¿Cuál va a ser la reglamentación? ¿Cómo se van a combinar luego de las PASO? Si por sistema DONS o por sistema JARE, si por un sistema extraño. Que ahora, en función de la cuota de género, de que el 50% tienen que ser hombre o mujer-hombre, tuvieron que hacer cosas muy extrañas como adosar a las listas partidarias por binomio, que los dos primeros sean de la lista ganadora y el tercero de la lista perdedora, o con expresiones muy extrañas que cada uno de los frentes electorales lo resolvieron de maneras distintas. ¿Por qué? Porque cuando vos combinás luego de las PASO, se pueden hacer modificaciones muy severas a la hora de la confección general de la selección. A ver si me siguen y si logro hacerme entender. Puede ser que esta lista sea hombre-mujer, 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 y esta lista sea hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Si yo combino y digo, bueno, por sistema DON, por ejemplo, entonces el hombre se lleva el primero de la lista. El que pierde pone la mujer. El que gana pone el hombre. El que pierde pone la mujer. Entonces puede ser que esta lista
ponga solo los hombres y la mujer no tenga posibilidad de entrar, y esta ponga solo las mujeres y el hombre no tiene capacidad de entrar. Y el primero que fue en esta lista no va a entrar nunca, y la segunda que estuvo en esta lista no va a entrar nunca. Entonces, esas juntas electorales tuvieron que buscar mecanismos que contemplen esa apreciación legal que es por género. Entonces, ahí sí el Estado no le dice, lo único que le dice el Estado, miren, ustedes tienen que usar una fórmula proporcional, no puede ser mayoritaria, no puede ser que el que gana se lleva todo, pero ojo, de vuelta aparece la letra chica. Te dice proporcional, pero ¿qué pasa si una junta electoral te dice, mira, para que vos puedas acceder a la lista tenés que sacar el 40% de los votos? ¿Es proporcional? Sí, pero es totalmente injusta. Te está poniendo un piso del 40% de los votos. Entonces, de la misma manera que te pueden proscribir a la hora de la presentación de listas, te pueden proscribir de facto cuando te marcan un sistema electoral donde dicen, mira, vos tenés que ser campeón mundial, porque si no, no vas a entrar nunca en ninguna lista, si los pisos son muy altos. Para que ustedes tengan una idea, más o menos un piso regular, formal, aconsejable, permitible, es de un 3%, no de un 40% o de un 25% o de un 30%. ¿Ve? Hola, perdón que estoy sin cámara, pero nada, problemas técnicos. ¿Puedo hacer una pregunta, Vane? Sí. Sí, obvio, Javier. Bueno, gracias Gustavo por la presentación. La verdad que es siempre interesante poder echar luz a esto que es tan complejo, incluso para aquellos que quizás estamos un poco más metidos en la política partidaria. Pero recién hace un rato estaba charlando con una correligionaria, yo soy de La Matanza, y tenemos la particularidad que tenemos 3 listas. Una por el PRO y 2 por el radicalismo. Y teniendo en cuenta que La Matanza históricamente, la oposición ha tenido 32, 35, 37, creo que alguna vez llegamos a un 40 y pico, quitando la elección de Pinky, ¿no? Que nos la chorearon, pero en general es un 30 y pico. Si ahora ese 30 y pico lo dividimos entre 3, digo, teniendo en cuenta el piso, ¿cómo se resuelve eso? Pero es el piso, perdón, Gustavo, Javi, es el piso del frente. Claro, claro. De los votos válidos a ese frente. Javier. Está bien, claro, pero si yo tengo, ponele que entre las 3 listas sacamos un 40%, un 30%, vamos a hacerlo. Sí. Y tenemos... Acordate que son pasos. El 40% es el 100% del frente. Claro. Ah, perfecto, está bien. Por eso, claro. no es de la general. No de ninguna manera. Esto tenés que pensarlo en paso. Acá no hay general. Acá cada lista en realidad tiene una competencia interna. Perfecto. Entre las 3 tienen que sumar el 1,5 para estar adentro de la cancha. Eso sí. Ese es el piso que vos decís. Las 2 listas radicales más la lista del PRO, entre las 3 tienen que sumar el 1,5 de todos los votos válidos afirmativos, es decir, sin contar los blancos ni nulos. ¿Estamos? Correcto. Y después que llegás entre los 3 al 1,5, no dividís por 3. Se aplica lo que acaba de decir Gustavo, es decir, se aplica el sistema especial que aprobó la Junta Electoral de Juntos, digamos que es distinto en la Ciudad de Buenos Aires que en Provincia de Buenos Aires, donde hay 4 sistemas combinados. Gustavo, explícalo, es decir, si las 2 listas se encabezan con hombres, 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 un sistema, si encabeza con hombres, mujeres, otro, y no se reparte por don, se reparte por una cuota específica que estableció. Claro, explícalo vos, Gustavo, sí. Lo tenés ahí el esquema. No, pero lo tengo en la cabeza. Lo tengo en la cabeza. Ah, no, la filmina no. Pero lo podría, si me dan, en la próxima pregunta voy a ver si puedo trasladarlo, pero básicamente es así. El piso, entonces Javier, ¿se entendió bien? En La Matanza, Juntos saca el 3%, ese 3% es el 100% del frente. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos ese conjunto que es el 100%,
para acceder a una banca, sea cual sea, necesitas el 25% como piso. Ahí va. Si la segunda lista saca entre el 25 y el 30%, coloca al quinto concejal en este caso. Si saca entre 35 y 45, pone el tercero y el sexto. Si saca en más del 45, pone el tercero, el cuarto, el séptimo, el octavo, el onceavo y el doceavo. Bien. Y si los tres llegan a más del 25%, se aplica DOT. Bien. ¿Está? Así funciona. Pero como bien dice Lucio, recordad también que cada distrito electoral, es decir, cada provincia, tiene no solo sus propias normas, sino cada uno de los frentes, a tal punto de que en Capital se sigue llamando Juntos para el Cambio, y en la provincia de Buenos Aires se llama Juntos. Por lo tanto, toda la legislación y todas las formas electorales internas son totalmente distintas, porque cada junta, hay 24 juntas electorales de cada uno de los frentes electorales en una elección de medio término. No te vamos a resolver el problema de la matanza hoy, pero mirá, volviendo a lo que planteaba recién Gustavo, si la lista está encabezada por precandidatos de diferente género, es decir, el del PRO y las dos listas radicales encabezan, una la encabeza un hombre y otra una mujer, la lista de la minoría, si llega al 30, lleva el cuarto, el noveno y el 14avo. En cambio, si todas las listas están encabezadas por candidatos de igual género, estamos hablando dentro de la interna, ¿sí? Claro, se llevan el tercero, octavo y el decimotercero. Pero si sacaste entre el 30 y el 40, las listas, si estuvieran encabezadas por gente de diferente género, llevas el cuarto, el séptimo, el décimo y el 13avo, y si son candidatos de igual género, el tercero, el sexto y el noveno, y no la tenés la Filmina, Gustavo, ahí a mano, es un lío. Es un lío, de verdad. Sí. Sacamos el 40, bueno, pero digo, el sistema lo tuvieron que inventar, como dice Gustavo, justamente porque yo lo consulté esto hará que un 20 días, un mes atrás, cuando en la ciudad de Buenos Aires se arregló de manera distinta, es decir, en provincia arreglaron de una manera y en la ciudad arreglaron de otra. Acá tenés que tener más del 20 adentro de la interna y atrás. Entonces, claro, es más bajo el piso. Bueno, imagínate si ahora, además del género, tenemos el X para la próxima, digamos. Es decir, no, lo digo seriamente. Claro. Digamos, si ahora vos tenés documentos, digo, la charla es de Gustavo, pero a los que estudiamos estas cuestiones, ¿sí? El tema de que ahora ya no haya más mesas masculinas y femeninas nos impide seguir investigando, porque, y pongo el ejemplo del año 1983, cuando Raúl Alfonsín le gana a Ítalo Luder. Si vos hacías el análisis de las mesas electorales femeninas y masculinas, ¿qué notabas? Que el peronismo, con Luder a la cabeza, había ganado, pero impresionante la cantidad de mesas masculinas que ganó. En cambio, si vos ibas a las mesas femeninas, en las mesas femeninas el voto era claramente alfonsinista. Es decir, vos podías estudiar el voto por género. Esto de que ahora las elecciones ya no tienen más voto femenino y voto masculino, todos votamos en la misma mesa, te impide desde el punto de vista electoral, desde el estudio electoral, saber cómo votaron las mujeres y cómo votaron los hombres. Es decir, claro, el triunfo de Alfonsín en el año 1983 se lo debe básicamente a Alfonsín, a la juventud y a la mujer, pero no al hombre de 40 a 60 años que votaba claramente al peronismo. Si vos quisieses hacer ese estudio electoral hoy, no lo podés hacer porque no tenés más mesa masculina y femenina. Y claro, lo que digo de la X no es cuestión de orden menor, porque ahora vos vas a tener los documentos con X, y el día que pidan cuota electoral vos vas a tener que combinar hombres con mujeres con X en la boleta.
Perdón, Gustavo, ahí Sí. ahí está lo que. Dale, Gustavo, Sí, explícale lo de los. Fíjense la complejidad, fíjense la complejidad y cómo esto requiere cada vez más de tecnicismos. O sea, lo que tuvieron que hacer, un invento realmente extraño para diputados. Fíjense lo que es esto. O sea, Esto es lo que le contaba yo recién. Ahí están claro, los de cuarto, noveno, eso 7 para diputado diferentes nacional. géneros. En el caso de La Matanza, fíjense que los pisos inclusive cambian según las secciones electorales. 25, 21. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la racionalidad de poner distintos pisos según la sección electoral? ¿No? Bueno, legislaciones provinciales y concejales, que esto es lo que te implica a vos allí en La Matanza. La minoría, como Este decía, es un piso del 20. del 25, provincia de Buenos Aires 25. Para concejal, para te está concejal. diciendo. Exactamente. Bien. Ustedes van desdoblados en la elección. Claro. Ahí la gran pregunta es si alguna de los dos del radicalismo, por cuestiones lógicas, va a llegar al 25%. El que llegue al 25%, si es que llega, pondrá el quinto lugar, ¿sí? Entre 25 y 30. Si es entre 30 y 45, tercero, sexto, noveno y 12. Y fíjate, Javier, la que te voy a contar. Sí. Acá hay también una deformación. Porque suponete que las dos listas que lleguen tienen hombre, mujer. Bien. La lista ganadora pone hombre, mujer, primero y segundo. El tercero, que encabeza la otra lista. No, en este caso no hay problema porque fue por binomio. En este caso claro. Fue por... El tercero, perdón. El tercero, sí, si es hombre, pone. Sería mujer. Sí, exactamente. Cuarto y quinto, pone el otro por binomio y el sexo lo pone. Pone el hombre. O sea, pone hombre, mujer y mujer. Ahí el sexo. Bien. Acá, más del 45. Y ahí te desdoblas. Si la minoría integrada, porque arriba te dice si es encabezada por mujer, por igual género, o por si es diferente género. Acá se modifica si es de igual género o de distinto género. Y si tiene más del 45, entonces van a don todos, los tres. Cuando tres lleguen a 45, al 25, los 3 a 25, el piso electoral van a DONT, ¿sí? Consejeros escolares, lo mismo. Ahí tenés distintos pisos de acuerdo a la cantidad de consejeros escolares que elijas. Bueno. Claro. Javi, vos vas de candidato a consejero escolar, ¿no? Correcto. No. Bien. Sí. Ahí pregunta Daniel qué sucede con el voto en blanco y el voto anulado. Gracias. De nada, Javier. Los votos impugnados o los votos en blanco y anulados son exactamente lo mismo, no se contabilizan, porque lo que se contabiliza son los votos positivos. Si todos votamos en blanco y una persona vota positivamente, el que gana se va a llevar el 100% de los votos. Es decir, los votos anulados y los votos en blanco hace algunos años están, vos mirás el acta y en el acta va a estar cantidad de votos anulados, cantidad de votos en blanco. Pero eso se saca y el piso electoral es sobre los votos positivos, no sobre los votos totales. Por eso, también acá hay una dificultad a la hora de hacer análisis sistémico, porque el porcentaje sacado por Alfonsín en el 83 y el porcentaje sacado por Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, en el 2015 o en el 2011, en 2011 fue candidata, no son comparables, porque en el tiempo de Alfonsín se sumaban los votos en blanco y los anulados, y en el 2011 los votos en blanco y los anulados no se cuentan. ¿Hay alguna otra pregunta? Pochi. Desmuteate. Lo llamaron nada más que para no se escucha. ¿Vos la podés desmutear, Gus, que te pasé la administración? No, se tiene que desmutear él. A ver, Pochi, si podés.
Si no es que escribíla. Mira, Vanessa. Hola Roberto, estás desmuteado. ¿Querés hacer alguna pregunta? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta mientras Pochi trata de desmutearse? No, Sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Son obligatorias? Es lo que me pregunta la gente. Las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En la Argentina, obligatorias. El que no va a votar, el voto es obligatorio desde los 16 años hasta que nos morimos en Argentina, porque así lo dice la Constitución. La única diferencia entre los jóvenes de 16 años a 18 y los mayores de 70 es que si no van a votar no tienen ninguna sanción. Las personas que de 18 a 70 sí tenemos sanción. Vas a aparecer en un registro de infractores y durante 1 año y medio no vas a poder iniciar ningún trámite administrativo. Lo real, porque sí. Tengo un nieto de 18 y otro de 16 y ellos están convencidos de que no es obligatorio. Yo les explicaba que sí. Bueno, ahora uno está en clase, pero le voy a hacer saber eso. Pochi, decile que el voto es una obligación moral, que tienen que ir ese 12 de septiembre a invertir media hora de su vida para elegir quiénes van a ser los legisladores nacionales, los legisladores provinciales, los concejales y los consejeros escolares. Porque la escuela donde van ellos... ahora, no van a tener ninguna sanción. El que tiene 17, el otro sí, a partir de los 18 tiene una obligación. Ahí, Silvia Gader, hola, anda a votar. Mira, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Tomás, mira, hubo gente que murió para que nosotros podamos votar. Hubo revoluciones armadas para que nosotros podamos votar. Durante 100 años, solo 3 presidentes terminaron su mandato. Cuando no teníamos votos, teníamos botas, ¿sí? Las urnas están cargadas de sangre de gente, de argentinos que pelearon para que vos hoy tengas ese derecho y aparte esa obligación. Así que el 12 de septiembre te esperamos, todos los que están presidente de mesa te van a estar esperando y te van a aplaudir, aparte, porque siempre nos resulta muy bueno que los jóvenes vayan a votar. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Pochi. Pregunta, ¿el voto en blanco no beneficia a los partidos más grandes? El único que no se cuenta, no se cuenta ninguno. De manera indirecta, no es que el voto en blanco se lo contabilizan al más grande, no es así. Lo que pasa es que cuando más voto en blanco haya y más anulado, al no contarse eso, terminan definiendo los que terminan votando efectivamente. Vuelvo a hacer el ejemplo. Todos votamos en blanco y alguien de acá vota al partido A. El partido A se va a llevar los 35 diputados nacionales que están en juego, los 19 diputados provinciales que están en juego y los 12 concejales que están en juego, porque va a ganar 100-0. No es que el voto en blanco va al ganador, pero de manera indirecta beneficia a aquellos que sí llegan al piso. Exacto. Claro, y influye en el piso, eso te lo levanta. Exactamente. Claro, tal cual. Silvia Gader quería hacer una pregunta. Quiero hacer una pequeña acotación de la elección del domingo en Salta, donde nos tiene que poner en alerta amarilla. No digo que esto suceda en otros lados, pero en Salta votó el 67% del electorado y el 12% votó en blanco. Con lo cual, ojo con eso. No creo que eso se traslade a otro lado, pero ojo porque hay mucha bulia, ¿sí? Hay una sociedad muy abúlica en medio de una campaña electoral que cierra dentro de poco, nada, menos de un mes para una elección, y la gente está pensando en otra cosa por obvias razones, ¿no? No estoy diciendo que está mal la ciudadanía, lo que digo es ojo y alerta sobre nuestra calidad democrática. La democracia nos costó mucho a los argentinos, especialmente a las generaciones, nosotros nacimos con democracia, pero sí a la generación de Lucio. Entonces, o a la generación de María Antonia, le costó sangre, sudor y lágrimas la democracia. Bueno, cuidemos no solo
la consolidación, sino también la calidad democrática. Sí, Silvia, tenés la palabra. Bueno, hola, gracias. Muy interesante todas las explicaciones. Y me gustó lo último que definiste. Soy de la generación que nos costó sangre llegar a las urnas, y también de la generación no de la generación del apoyo a las mujeres, porque también el sistema, recordemos que recién pudo votar la mujer en el año 52. Por esto está la ley de paridad, que ustedes se referían al tema de género, pero eso es una acotación nada más. Muy bien, Silvia, muy buena acotación. Y antes de la pregunta quiero detenerme en eso. Acabo de publicar un libro que lo voy a presentar el 27 de agosto, así que los invito a todos, que se llama Buenos Aires es cosa de varones, justamente por los varones del conurbano y porque de las 135 municipios que existen en la provincia de Buenos Aires, 6 están gobernadas por mujeres. Sí, te escucho, Silvia. Me surgieron dos dudas. Una al principio y otra ahora hablando con Pochi cuando planteaba el tema de si hay castigo para no ir a votar. Pregunto, ¿alguna vez se pudo ejercer esa multa para gente que no fue a votar? En esto está lo que vos comentabas del descontento de la gente, del tener la cabeza en otro lado, el miedo, porque estamos votando también en medio de una pandemia con cuarentena, en donde dicen, no, hay que tener cuidado, se van a ampliar los lugares. Esta es una. Y la otra que me quedó una duda muy grande, vos comparaste la PASO con la ley de lemas. Yo tenía entendido que no, que la ley de lemas, como pasó escandalosamente en Santa Cruz, cuando cuelan la lista corta, lo que llamamos la lista corta, al resto de las listas, y en realidad había ganado, creo que Acosta era el candidato a gobernador y termina ganando a Alicia. Sí. Bueno, esas eran mis dudas. Bien, sobre el primer punto, la verdad es que depende de los lugares. Yo he conocido a un juez de Misiones que los citaba con carta documento a los no votantes porque no fueron a votar. En los lugares más chiquitos, ese tipo de control es un poquito más estricto. Depende también de las autoridades. También ha ocurrido... Te interrumpo, sí, Gustavo. Sí, Lucio. Como acá yo soy de los viejos, por supuesto, ahora a vos te depositan el sueldo en la cuenta del banco, ¿correcto? Y el Estado, tanto los particulares, donde vos trabajás en una empresa, te ponen el sueldo en la cuenta del banco y el Estado lo mismo. Pero en los años 70, si vos pensás en la elección del 11 de marzo del 73, luego que lo elige acá contra Balbín Gamón, o luego la fórmula Perón-Perón contra Balbín de la Rúa, en esas elecciones todavía se cobraban los sueldos por ventanilla en los lugares públicos. Yo trabajaba en la Universidad de Buenos Aires hasta el año 74, que me echaron con la intervención Ivanisevic Talagano, cuando interviene Isabel las universidades, y al que no había votado, uno debía presentar para cobrar el recibo de sueldo y que te pagaban en la ventanilla de la facultad. No te pagaban en un banco, te pagaban ahí en el departamento, venía un sobre con la plata dentro, vos tenías que presentar el DNI para cobrar, y el DNI tenía que tener el sello de que habías votado en la elección. Si vos no presentabas el DNI con el sello de la mesa electoral, tenías que acompañar la excusa de por qué no habías votado, pero mientras tanto vos no cobrabas, no estaba la multa, pero el problema es que no cobrabas el sueldo si no tenías el DNI con el sello del presidente de mesa de que habías votado. Digo, por eso te interrumpí, Gustavo. La multa es una cosa, pero había mecanismos que hacían que por lo menos todos los empleados del Estado, no importa si era descentralizado o centralizado, terminaran votando, porque si no votaban no cobraba sueldo a fin de mes, hasta que no solucionaras el problema, ¿no? Perdón, Gustavo. Disculpa. No, está bien. Sí ha ocurrido algunos casos también de que no han podido viajar al exterior. Por ejemplo, los detenían. Bueno,
Lo cierto también es que la gente sabe que mucho no le pasa si no va a votar. Sin embargo, la legitimidad es muy grande. En la Argentina vota entre el 80 y el 82% de la ciudadanía. Y con respecto a tu segunda intervención, Silvia, no dije que las PASO sean igual que el doble voto simultáneo o la ley de lemas. La ley de lemas desfigura en algunos casos el resultado final de la elección. Bien dijiste, en donde en el caso de Santa Cruz, que la candidata, la gobernadora, sacó menos votos que Costa, que el segundo candidato, pero si se sumaban los sublemas, esto pasaba en la provincia de Santa Fe, por eso es que se han eliminado en muchos casos, todavía persiste en Santa Cruz, en Misiones, la ley de lemas. Entonces, la ley de lemas lo que te hace es que te desfigura el resultado final de la elección, porque el que pierde puede terminar ganando. Por eso decía hoy que bueno, las reglas electorales son distintas en todas y cada una de las provincias. Hay una ley que es nacional y otra ley que es de cada una de las provincias. Y a Ahí eso, Gustavo, Carlos hace una acotación interesante que dice que en la APN, actualmente algunos ministerios de la APN piden no estar en el registro de infractores. Ahí está, Carlos, ¿sos vos? No. Era Carlos. No fui yo. Bueno, o sea que es uno de los requisitos que piden. Está establecido Mirá. por ley, que es reglamentario, Carlos. Carlos Garaventa es compañero mío de la Cátedra de Integración, el doctor Garaventa, quien va a venir a hablar en las próximas clases sobre el Parlasur. Bien. Interesante acotación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere? Les agradezco, porque después yo me cuelgo y no agradezco. Les agradezco a los compañeros de cátedra del CBC, Lucio Sánchez, Martín, a los compañeros del Partido Radical de Vicente López, que están todos siempre firmes. Veo gente del Consejo de la Magistratura, Miriam, María Belén. Lo vi a Facu hace un rato. Y si me olvido de alguien, les pido mil disculpas. Está una profesora de la UBA, de Reales, porque es Marianela de Sagués, también ahí presente. Hola Marianela. Bueno, Javier. Hay varios candidatos acá. Hay varios candidatos. Marianela, muchas gracias por estar. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguna intervención, alguna reflexión? y yo, otra vez, porque Sí. en esto de no ir a votar me estaba acordando, yo siempre fiscalicé desde el 83, en donde además vos contabas de la cantidad de votos que tuvo, recordemos que hasta la reforma del 94 de la Constitución, el presidente se elegía por colegio electoral. Este es un detalle también importante. Pero en las últimas dos elecciones nacionales que hubo, o sea, PASO y nacional, la autoridad elegida de mesa no se presentó a ejercer su función. Ahora viene más complicado la postulación de autoridades de mesa, pero había un presidente y dos suplentes. En las dos últimas, en la mesa que yo estuve, estaba solo el presidente, y en una hubo que designar un ciudadano porque no se presentó ninguno. Como no está marcado en el padrón quienes son designados, vinieron a votar tranquilamente, pero no cumplieron con su función. Ahí hay algo reglamentado, pasa algo, porque realmente me parece que haber sido seleccionados con una carga pública que sería honorable poder ejercer y no presentarse, porque más de uno, que es todo el día, que ni siquiera me dan de comer, cosa que también se modificó. En las últimas elecciones antes no te daban absolutamente nada, y ni te pagaban ni te llevaban comida. No me acuerdo en cuántas elecciones hace que se modificó, no solo que te pagan, ahora es importante lo que te pagan porque son 4.000 por hacer el curso online, por ser autoridad, y creo que 2.000 más por hacerlo online. Y además les mandan la viandita, esto también es un detalle, pero hay gente que lo sigue sintiendo como una cosa pesada. Entonces, la pregunta era si está previsto que los que no se presentan habiendo sido elegidos a autoridad tienen... No, en realidad la
La pena por no ir como autoridad es la misma que para ser elector, ¿sí? En realidad lo que deberían hacer los fiscales y todas las autoridades es que cuando detectar la persona que es presidente de mesa, porque aparte viene la documentación, viene con el nombre de esa persona. Y en el momento que va a votar, ponerla aunque sea como vicepresidente. Lo cierto es también lo que acabas de decir, Silvia. Al principio de la democracia era un honor. Después se le empezó a pagar. ¿Y se le empezó a pagar por qué? Porque hoy se sabe que el 40% de los designados no va. Y es una cifra muy alta. Esto también es alarmante para el sistema democrático, porque es elegido por sorteo y son elegidas las personas que no están afiliados a ningún partido político. Hoy algunos se enteran esto y se afilian a un partido político a solo efecto de que no lo llamen como presidente de mesa. O directamente desisten y no van como presidente de mesa. Esto va a ser un gran problema, por supuesto, ahora en medio de una pandemia donde algunos van a alegar que tienen síntomas para no ir a ejercer su rol ciudadano. Y es todo un temazo. La Cámara Nacional Electoral acaba de fijar un protocolo con respecto a todo esto, porque también, ¿qué pasa con aquellos ciudadanos que tienen COVID, ¿no? Y ese día quieren ir a votar? Bueno, pero bueno, con respecto a eso en particular de los presidentes de mesa, es un gran problema. Por eso es que también se ha abierto para que los presidentes de mesa puedan ser voluntarios y se postulen, y también puede generar alguna suspicacia en algunos lugares como donde vive Javier, donde la regla electoral a veces no se maneja. Digo, ir a fiscalizar a González Catán, algún avivado puede elegir al primer votante que justamente es amigo del puntero. O lo que yo he visto, de gente que en la puerta le decían al presidente de mesa, dice, no, no te necesitamos, andá porque ya está. Y eso era simplemente para nombrar al primero. Así que bueno, esas trampas en el conurbano bonaerense, por supuesto que ocurren. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Sí, claro, Miriam. Quería saber si saben si hay algún tipo de protocolo o algo con el tema de los fiscales por la pandemia. Si hay algún tipo de información, qué va a pasar en estas elecciones. Sí, con los fiscales la Cámara Nacional Electoral ya hizo, ya fijó algunas pautas generales, no en particular sobre los fiscales, porque en realidad los fiscales, yo he escuchado algún rumor que no es cierto, que los fiscales no pueden ser mayores de 55 años, eso no hay nada de eso, para nada, para nada. Lo único que fija la Cámara Nacional Electoral es decir, bueno, que mantener una distancia de 2 metros, que haya horarios, cuando una vez que se habilitan las mesas entre las 10:30 del mediodía y las 12, que vayan los grupos más vulnerables, es decir, que vayan los adultos mayores, los que tienen algún tipo de enfermedad preexistente y que sea ese horario para votar, que va a ser de difícil implementación esto, que el presidente de mesa, acostumbrado a agarrar el documento, no agarre el documento, sino que el DNI lo pongan en la mesa y que no lo toque el presidente de mesa, que cada votante se lleve su lapicera para votar, bueno, que no cierren con la boca el sobre. Hay protocolos de esa naturaleza, pero no en particular sobre los fiscales, sino sobre el comportamiento de la mesa en general. Perdón, escuché que salió una acordada de la Corte, creo que la 83 o la 85, no la leí, la iba a buscar hoy antes de la charla, pero se me complicó, de que tienen que las autoridades de mesa y los fiscales, en principio, más las autoridades, la acordada habla de las autoridades de mesa, que tienen que estar vacunados. Sí, no, sí, está bien eso. Lo que dice la Cámara es pedir, en realidad Servini empezó con ese tema, reclamándole al Estado que las personas que vayan estén vacunadas. ¿Qué le responde el Estado? Bueno, si no están vacunados, que nos informen que los vamos a vacunar antes de la elección. ¿Sí? Eso es un poco, tanto lo dijo la Cámara como Servini, haciendo sugerencias. Ahí hay varias acotaciones en el chat.
Para ser fiscal depende de los partidos y no es rentado. Ana González. Marianela, consideraciones que podrían utilizarse como exoneración de la sanción por no votar el resultado COVID positivo. Todos interpretamos que sí, ¿no, Gustavo? Sí, sí. Sí. En otros países lo han resuelto de otra manera. En otros países han previsto mesas para COVID. ¿Sí? Ah, mirá. Sí. Bueno, lo han resuelto de esa manera, pero es una excusa, digamos. Lo que pasa es que allí estamos en una zona delgada, porque vos acusás tener síntomas, por ejemplo, tener temperatura alta, y que no te vas a Sí, hacer pero un acá hisopado. ella habla de resultado positivo. Marianela habla de resultado positivo, no de síntomas. Sí. Igual habría que preguntarle Es justificación como cualquier tipo de enfermedad, digamos, como cuando vos estás internado. El tema es si la persona que está con COVID positivo reclama su derecho al voto y va a votar ese día. Claro, esa es otra. Y Javier... Para ser fiscal y que te paguen, ¿dónde hay que averiguar? No, eso en los partidos políticos. Digamos, sí, eso es no, otra... no es un cargo rentado, digamos. Claro. Al principio no es un cargo rentado. Por eso depende de cada partido. Si querés ser fiscal, depende qué boleta vas a fiscalizar. Perdón, no, me parece que ella lo que preguntó, que hay una confusión, vieron que ustedes hablaron de las autoridades de mesa que sí es rentado. Había un correo que es voluntario, algo de voluntario, pero me parece que ya está el plazo. Sí, para ser autoridad de mesa. Pero ahí preguntó para ser fiscal. Para ser fiscal, por todo lo que hablamos, actualmente la verdad es que en muchos partidos políticos están pagando para ser fiscal. Para aquellos que fiscalizamos toda la vida, eso es como un insulto, ¿no? Que te paguen por fiscalizar, la verdad que es como un insulto. Pero lo cierto es que cada vez más la gente que tiene necesidades va a fiscalizar por el simple efecto de cobrar algunos pesos, ¿no? Entonces, le da lo mismo fiscalizar para A o para B. A veces los fiscales pagos, vas a la mesa y le decís, ¿y vos para quién estás fiscalizando? No sé, para este, dice. No saben nada, porque van a solo efecto de cobrar, ¿no? No ocurre en nuestro partido. Yo, bueno, le agradezco a Vanessa por haber saludado a los correligionarios de Vicente López. Yo me presento, soy la vicepresidenta del partido Vicente López. Lo que pasa es que se sigue confundiendo el tema de autoridades de mesa con fiscales. Ahí Javier, que es correligionario de Vicente López. Ex concejal, además, Javier. Convencional nacional. Está preguntando por esto que ya estuvimos charlando antes, que la resolución de la Junta Electoral se refiere a Ramos Padilla, pero me parece que ya está, que las autoridades que son designadas por la Junta Electoral no pueden ser mayores de 55, no así los fiscales. Sigue estando el tema de la confusión en general de la gente que no sabe diferenciar muy bien autoridad de mesa con fiscales de partido. Autoridad de mesa es el presidente y los vicepresidentes que los designa el Estado. Los fiscales forman parte de la elección, pero son designados por los partidos políticos. Y todos los partidos políticos tienen la potestad de nombrar fiscales por cada una de sus listas. Pero eso es una resolución del propio... Si el partido político decide no mandar a ningún fiscal en el municipio, lo podría hacer tranquilamente. Ahora, no podría funcionar una mesa sin el presidente de mesa. De hecho, los partidos más chicos, en general, lo que hacen no es mandar fiscales por mesa, sino fiscales generales para recaudar la información y las copias de los certificados de escrutinio de las escuelas para poder pelear esos votitos que por ahí los ayudan a llegar a ese piso para pasar el umbral a la general. Los partidos más grandes, como puede ser el Partido Peronista y el Partido y Cambiemos, en general tienen fiscales en todas las mesas. Sí. Eso es un problema estructural y grave, especialmente en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, porque en el interior no se suele robar boletas, pero en el conurbano bonaerense, a las 10 de la mañana, esos que no tienen fiscales desaparecen todas sus boletas y el votante no tiene derecho
a ir a votar a su partido político. Es un gran, gran problema realmente en algunos lugares donde, pobre, el votante va que quiere votar a un partido político y en toda la escuela no hay una sola boleta de partidos políticos pequeños, ¿no? Sí. Gracias, gracias Javi. Gracias, Javi. Gracias Javier. A ustedes. Que nos dio una charla hace poco. Carrillo, que me está mandando un WhatsApp que también se tiene que desconectar. Gracias Javier. Bueno. Javier Carrillo y Javier Vázquez, ambos. Bueno, si no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? No, déjame. Pochi. Desmuteate, Pochi. Te tiene a mal traer ese muteo, Pochi. Bueno, mientras alguien más. Muchas gracias, Marianela. Gracias, Belén. Genia, Belén, una compañera y amiga. Yo les agradezco a todos. Pochi, estás complicada, Pochi. Bueno. No se escucha nada, Pochi. No. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no, damos por cerrada la charla y nos estamos anunciando próximamente en las redes sociales. Por favor, Gustavo, contanos cuándo haces la presentación de Los Varones del Conurbano, tu último libro, que todos vamos a comprar y leer, obviamente. El 27 de agosto, viernes 27 de agosto a las 7 de la tarde. Después Editorial Moisés Levenson. Les paso el link. Va a estar presentándolo la directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de El Salvador y el presidente del Instituto Moisés Levenson, Hernán Rossi. Así que, el amigo Hernán Rossi. Están todos invitados. Muchísimas felicitaciones. Gracias. Muy bien. Yo quiero aplaudir a Gustavo porque la verdad es que siempre está bien predispuesto y nos hace el aguante en todas. Sí. Y le pone mucha luz a las dudas que tenemos. Próximamente vamos a anunciar a las charlas que vienen. Ya hay 3 o 4 proyectadas en consonancia con la agenda pública. Igual estamos siempre abiertos a sugerencias y invitamos a cualquiera que quiera dar una clase. Te veo, Martín Facio, ahí con muchas ganas de dar una clase. Sos bienvenido, Facio. Y Lucio, obviamente, que es nuestro titular de cátedra en el CBC, donde compartimos con algunos de los compañeros, somos de diferentes cátedras, algunos que estamos acá. Lucio Sánchez es nuestro titular en CBC, en Sociedad de Estado, así que les agradezco a todos que hayan venido, al Partido Radical, que siempre está ahí apoyando, y a todos los compañeros de trabajo y de los diferentes lugares, a los alumnos que también participan, familiares y demás. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hasta la próxima. Bravo, Gustavo, gracias. muy bien, querido. Gracias, nos vemos.